un formato nos va a garantizar un proceso. Entonces, ahí quisiéramos también detener un poquito la conversación, ¿ya? Conceptos generales. En el primer estudio que publicó el CEFIS respecto a inversiones de impacto en Chile, esquematizamos, y vamos a poder ponerlo, esto está en general en la literatura, dos tensiones que confluyen. Una que tiene que ver hacia el retorno financiero y otra hacia el impacto social o medioambiental, ¿ya? Y en ese continuo se van ordenando distintos tipos de inversiones. Partimos por la inversión tradicional, que busca un retorno financiero y no considera mayormente las intenciones o los efectos secundarios que pueda tener esa inversión en los contextos sociales o medioambientales. Después, un poco más centrado en el retorno financiero, pero más cerca del impacto, tenemos a las inversiones con riesgos ESG o ASG y no éticas que se descartan. O sea, en el fondo buscamos no hacer un daño con la inversión. En el fondo es una protección, la inversión responsable busca un criterio de, como se dice en medicina, no hacer daño. Evitar aquellas cosas que, por ejemplo, se filtran el efectos que te puedan tener inversiones en alcohol, en tabaco, en armas, que tengan marcada contaminación. En fondo nos ponemos un criterio de en esto no vamos a invertir, ¿ya? Después, más al medio, está la inversión socialmente responsable, que tiene que ver donde vamos a buscar generar un efecto positivo a través de la inversión, más allá de su retorno. Por lo tanto, entre dos alternativas se privilegia aquella que tiene, además de un retorno financiero, un impacto positivo en indicadores ambientales, sociales o de gobernanza. Y es un criterio de selección relevante, ¿ya? Después hablamos de la inversión de impacto, donde la ponderación y la intención es mucho más marcada, ¿ya? Por lo tanto, se busca algo que tenga un retorno social o medioambiental o de gobernanza y se propone, ahí hay una distinción que a veces puede estar más potenciada o no, de si prima un retorno y dentro de un cierto retorno mínimo, lo que tenga un mayor impacto, o se busca asegurar un impacto con un retorno favorable, pero que el retorno está supeditado a ese impacto, ¿ya? Estoy siendo muy breve para usar solo mis 10 minutos. Eh, y, ¿Y cuál es el rol que esto tiene con la filantropía? Porque lo miramos desde acá. Bueno, inversiones sociales son nuestras dos últimas letras, así que aunque generalmente se quedan un poquito en el tintero. La filantropía, se ha hablado de la filantropía de riesgo, la filantropía de impacto. La filantropía, por definición, busca el impacto y el retorno no es su prioridad, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que es el retorno cero o es un retorno que si llegase a ocurrir es un retorno de reinversión, ¿ya? Entonces acá, en este espacio entre la inversión de impacto y la filantropía, ha habido bastante camino y bastante conversación en los últimos años respecto a si acaso esto es algo que debiese ocuparse para todo o no, ¿ya? Existen oportunidades para usar estas herramientas de mercado de inversión en ciertos ámbitos que han sido tradicionalmente espacios de la filantropía. Hay un esquema que está muy chiquitito, que es un esquema, por ejemplo, de un contrato de impacto social o un bono de impacto social, donde hay un involucramiento con una política pública, con un inversionista, con un problema social que no ha logrado una solución porque no se logran articular muchos actores de manera simultánea, porque para el inversionista se requeriría que ciertas cosas se hayan desarrollado para que exista un potencial de mercado, pero ese primer desarrollo requiere que pasen ciertas acciones más bien filantrópicas o un tipo de conversión con actores públicos. Entonces, herramientas, espacios de oportunidad, por ejemplo, donde hay una demanda potencial que no está del todo desarrollada y se requiere una inversión que permita que esa demanda aflore. Los casos, por ejemplo, de los puntos verdes, en los desiertos alimenticios, donde efectivamente habría una demanda por frutas y verduras, pero no, hasta que no se pone esa primera inversión no se hace evidente. Eh, Muchas veces acá se prestan temas clásicos de la filantropía, donde los plazos de los resultados con los momentos en los que se invierte están muy disgregados o los riesgos les van cayendo a distintos actores. Entonces, en estos espacios, para atraer mayor capital y para atraer
distintas miradas, distintas formas de hacer las cosas, distintos talentos, las inversiones de impacto pueden tener un rol relevante. Sin embargo, y esto también ha ido apareciendo en la medida en que han ido creciendo las inversiones de impacto, también han ido creciendo las voces críticas que hablan de el filantrocapitalismo como un espacio a mirar con cuidado. ¿Por qué? Porque por definición, el tercer sector y la sociedad civil no son el mercado ni son el Estado, por somos una definición negativa, pero lo que no somos. Y el poner, y la crítica, por ejemplo, que hace el Urban Institute, que hizo más bien como un metaanálisis de las críticas a las inversiones de impacto, plantea que, por una parte, se habla mucho más de lo que realmente pasa, y por lo tanto no está a la par el discurso con lo que realmente está pasando. Y las críticas van más un poco en la línea de lo que hacen Anand Giraradas, me cuesta mucho, que tiene que ver con quiénes están detrás de la inversión y quiénes son las estructuras de capital y de inversión que muchas veces pueden ser parte del mismo problema y que se conserva un statu quo, ¿ya? Y que por lo tanto la inversión va a llegar hasta un cierto punto solamente y no va a entrar en la discusión o puede prevenir o disolver el impulso a una discusión que es más política del espacio del Estado, no del mercado, y que se puede llegar a secuestrar algunas temáticas o dificultades que se debiesen resolver por otros mecanismos, por mecanismos más bien políticos de participación ciudadana o de desarrollo de infraestructura pública y democrática. Esas son algunas de las tensiones que han aparecido. Para entrar en mucho más detalle de cómo se está viendo este contexto en Latinoamérica, es que vamos a tener un espacio de conversación con, primero, 2 exposiciones y, por lo tanto, le voy a dar la palabra primero a Catalina Herrera. Catalina es la cogerente de conocimiento de Latimpacto y ella les va a contar lo que hace Latimpacto y cómo están moviéndose las inversiones de impacto en la región. ¿Ya? Catalina, adelante. Gracias. Vale, entonces, como me presentó, soy Catalina Herrera, hago parte de Latimpacto. Mientras tanto, les voy a contar un poco quiénes somos y qué hacemos. Nosotros trabajamos para maximizar el impacto. Ah, fue más rápido. Ok. Para maximizar el impacto en América Latina, trabajamos a lo largo del continuo de capital, eso es algo que vamos a ver ahora, y precisamente lo que buscamos es la réplica de buenas prácticas entre diferentes actores que se encargan de desplegar capital. Es decir, aprender lo mejor de cada uno de ellos, aprender lo mejor de la filantropía, pero también de la inversión de impacto y de la inversión ESG para ponerlo al servicio del impacto en América Latina. ¿Listo? Listo, arranquemos con esta frase, que es: los filántropos deberían actuar como inversionistas de riesgos, encontrando y apoyando las mejores ideas y el mejor talento. Si bien ahora veíamos que sí puede haber un tema de hasta dónde le estamos metiendo temas de capitalismo a la filantropía, creo que la discusión tiene que ser diferente y es qué cosas buenas podemos replicar y qué definitivamente no queremos volver a hacer, ¿no? En la filantropía se ha dado un tema y es de dónde saco más recursos si cada año pongo unos recursos que nunca vuelven, y eso es algo que vamos a ver más adelante en 3 casos que les queremos contar. Entonces, Latimpacto hace parte de una familia de redes regionales. Hace 20 años nació la europea, hace 13 la asiática y hace 4 años estamos en América Latina y África. Y la razón por la que contamos esto es porque es muy importante saber de dónde hemos cogido algunos aprendizajes, sabiendo siempre que tenemos que
bajarlo a la lógica de Latinoamérica y que no se trata de estar traduciendo buenas prácticas, sino de ver qué funciona y qué no funciona en Latinoamérica y qué replicamos y qué no. Fortalecemos diferentes actores, como les contábamos ahora, desde fundaciones, corporativos, pasando por academia, y eso lo que permite es tener diferentes saberes y diferentes experiencias en los espacios donde hablamos y en los espacios que queremos replicar. Aquí paso por algunos solo para que ustedes vean que tenemos desde organizaciones que están muy enfocadas en temas de diversidad, equidad e inclusión, como Grupo 11, por ejemplo, pero también tenemos organizaciones que son corporativos, como Coca-Cola o AB InBev, y tenemos fundaciones, diferentes consultoras incluso. Eso nos permite de nuevo alimentar la conversación y tener conversaciones que salgan de un nicho específico, ¿sí? Conversaciones que permitan ver todo este continuo del que hablaba ahora Emilia. Lo que hacemos es aprender, conectar y actuar. En el primero buscamos facilitar el acceso a conocimiento, a mejores prácticas. En el segundo buscamos generar alianzas entre actores diversos. Y en el último promover acciones concretas. Muchas veces vemos que nos quedamos en conversaciones, pero después de eso no pasa nada. Y lo que nosotros buscamos hacer es que pasen cosas. Esta es una imagen similar del continuo de capital que buscaba ahora Emilia. Intentamos mostrar que está la inversión convencional, la filantropía convencional, y en el medio está todo esto que ahora contaba Emilia, que vemos que tiene unas prácticas específicas, no voy a repetirlo, unos objetivos financieros que están con rentabilidad de mercado, menor a mercado o que está más cercano al capital paciente y concesionario, y unos objetivos que van desde evitar daños hasta contribuir a las soluciones. Hoy les voy a contar unos casos más adelante que mezclan un poco de filantropía estratégica y de inversión de impacto inicialmente, y por supuesto ahora en la conversación Fundación Mustakis tendrá mucho que contarnos. ¿Cómo estamos en el ecosistema de inversión? Hemos visto que hay unos principales sectores en los que se está invirtiendo, uno de esos es cambio climático, desarrollo económico y equidad, y es muy interesante porque cuando vemos en el tema de ODS cuáles están teniendo algunos movimientos y cuáles están teniendo algunas mejorías, vemos que precisamente cambio climático y medio ambiente es uno de los que se destaca en América Latina. Entonces parecería que hay una relación entre en qué se está invirtiendo, y aquí cuando hablamos de inversión hablamos de inversión con retorno y sin retorno, y cómo se está moviendo la aguja en términos de ODS. Vemos también que la prioridad sigue siendo, o mejor, que la prioridad ahora es el retorno y el impacto en igual medida. Eso nos lleva a tener la conversación también de en todo deberíamos esperar un retorno, en dónde lo estamos buscando y en qué proporción lo estamos buscando. El mayor mecanismo financiero siguen siendo las donaciones, pero empiezan a aparecer en Latinoamérica otras como capital accionario y deuda, que entran a jugar dentro del impacto social y ambiental. Y vemos que hay unas tendencias de filantropía en América Latina, donde hay una mayor conciencia de utilizar financiamiento para catalizar otras fuentes de financiamiento. Sobre eso son los casos que les voy a contar, que hay unas contribuciones al desarrollo local, ya se está pensando también no solo en voy a generar un impacto en mi cadena de valor, sino voy a generar un impacto en el desarrollo de mi país, de mi ciudad, de mi región, y expandirse un poco más allá de los proyectos propios para ampliar un compromiso filantrópico que vemos que también está tendiendo mucho hacia el cambio climático. Entonces, todo lo anterior nos lleva a preguntarnos por qué es entonces importante diversificar las formas de desplegar el capital. Una de las cosas que vemos es que en Latinoamérica y el Caribe se estima una brecha de 650 billones de dólares por año. Es decir, eso es lo que nos hace falta cada año para llegar a cumplir los ODS del 2030. Y para esto, por supuesto, necesitamos pensar diferente la forma en la que estamos haciendo inversión y donación. Las finanzas innovadoras son un muy buen camino, tienen 4 principios. El propósito, y es tener un propósito de generar un impacto positivo, que bien permita escalar soluciones sociales y ambientales, movilizar recursos, incrementar la efectividad de los recursos que ya se están poniendo y dar acceso a financiamiento, productos o servicios a la población más vulnerable. Aquí, por ejemplo, se ubican muchos de las fintech, agtech y todas estas que lo que buscan es
acercar a esta población vulnerable a nuevas formas de financiamiento. En términos de retorno, debe tener un retorno, pero ese retorno puede tener diferentes porcentajes de riesgo y retorno. Debe estar centrado en las personas, es decir, que la prioridad aquí no es el instrumento financiero, sino las personas. Ustedes, creo que todos conocemos algún caso donde se da una imposición de una forma de ver el desarrollo o de generar un impacto positivo sin incluir en la conversación nunca a los receptores, y al final eso termina teniendo un impacto negativo. En Latinoamérica el caso más común es el de las tarjetas de créditos que se empezaron a entregar de diferentes maneras a población vulnerable para que la población vulnerable no accediera a créditos no formales, y esto al final lo que hizo es que tuvieran que volver a recurrir a créditos no formales, pero en mayor cantidad. Entonces lo que hizo fue generar un daño no propuesto. Y finalmente son a la medida porque se adaptan a las necesidades. Les voy a contar 3 casos, voy a hacerlo lo más corta posible. El primero es el Instituto, ¿estamos bien? El primero es el Instituto Carlyle de Brasil. Nosotros hacemos casos de estudio de Latinoamérica para mostrar precisamente que sí se puede hacer este tipo de intervención y de fortalecimiento en América Latina. Este es un fondo de capital privado que monta el instituto. El Grupo Carlyle es un fondo de capital privado. Cogen las mejores prácticas, las lógicas y los aprendizajes que tienen como fondo de inversión y lo aplican a temas sociales. Entonces, montan el Instituto Carlyle y tienen 2 aproximaciones. Una que es de apoyo financiero, siguiendo las lógicas de private equity. Entonces hacen inversiones a 4 o 5 años con una clarísimo due diligence y con una clarísima estrategia de salida. Y en este ejercicio las organizaciones que tienen dinero en sus fondos donan una parte de las ganancias para que el Grupo Carlyle lo pueda invertir en temas de educación, específicamente en ONGs que trabajan para mejorar la educación o la enseñanza en Brasil. Y además de estos recursos financieros, da apoyo no financiero. Entonces, su equipo, que sabe de temas de crecimiento de empresa, que sabe de inversión, se sienta con estas ONGs y les empieza a enseñar un poco también temas legales, temas financieros, y a partir de estas conversaciones los van fortaleciendo para que ellos eventualmente puedan acceder también a nuevas formas de financiamiento. Todo esto con el propósito de ampliar la capacidad que tienen, pero también de que sean sostenibles en el tiempo. Por otra parte está Empodera 360, este es a nivel Latinoamérica. Linked Foundation, que es de Estados Unidos, hace una alianza con New Ventures de México y deciden hacer un programa que fortalezca la salud con enfoque de género. Entonces, lo primero que hacen es ver dónde hay un hueco de mercado, una necesidad específica que no esté siendo cubierta. Y la propuesta de Empodera 360 es, con recursos de donación, hacer una caracterización del mercado, entender qué organizaciones están trabajando en temas de salud para mujeres, y a partir de esa caracterización entienden también qué necesidades tienen. Y de esa manera, después, se conectan con nuevos actores del mercado que puedan donar capacidades o invertir económicamente para apoyar a estas clínicas o estas ONGs que trabajen en mujeres. Aquí hay algo muy interesante, y es que ellos usan los modelos de capital mixto o blended finance, y son Linked Foundation, es quien pone el donativo como un colchón, por decirlo así, para que capital privado invierta y tenga un retorno de inversión, pero apalancado siempre en la donación de Linked Foundation. De esa manera, si no se logran los objetivos, con la donación se retorna la promesa que se hizo al privado. Es una forma muy innovadora de atraer capital privado, porque tú le estás diciendo, podemos negociar que no sea un retorno específico, sino un rango, y lo que hacemos nosotros como donación es asegurar que dentro de ese rango vas a tener el retorno. ¿Listo? Y finalmente está Promotora Social México. Ellos lo que hacen es inversión de capital y acompañamiento a la gestión del negocio.
Y hay un caso específico que es muy interesante y es la inversión que hacen en clínicas del azúcar. En ese caso de promotora social, lo interesante y la razón por la que son finanzas innovadoras es porque ellos empiezan pensando en trabajar también temas de, de salud, perdón, pero lo que hacen es caracterizar a cada uno de las organizaciones que van a fortalecer. Y de acuerdo a sus características, a su momento de madurez, a su entorno, a su público, definen si van a hacer una inversión o van a hacer una donación. Entonces, eso también muestra del lado de promotora social la flexibilidad de entender qué necesidad tiene esa organización para generar impacto y a partir de ahí definir cuál es el instrumento financiero que van a usar para impactarla. Entonces, estos tres casos, como ven, nos llevan a pensar en estos cuatro aspectos, ¿no? Un propósito claro, los tres tenían el propósito de generar un impacto, unos en educación, otros en salud, un retorno, no para todos los actores, pero sí para algunos de ellos, ¿no? Como para los inversionistas privados principalmente. Están centrados en las personas, pues porque por supuesto el objetivo último era no solamente impactar positivamente a el beneficiario final, sino también tener en cuenta las condiciones del intermediario para definir qué tipo de instrumento financiero iban a recibir y finalmente a la medida porque precisamente tiene en cuenta no solo sus necesidades de quien recibe, sino también las necesidades de quien entrega. Entonces, por eso, mira el privado aquí cómo va, hasta dónde está dispuesto a ceder y no, y el que está entregando el donativo también, cuáles son sus condiciones. Y una cosa muy importante en los tres casos es el apoyo no financiero, ¿no? No es te doy un recurso y desaparezco durante años, sino te doy un recurso y te formo para que eventualmente puedas acceder al mercado tradicional. Y lo último, hay una mirada a más largo plazo. Entonces, si ven en el primer caso que les dije, el Instituto Carlyle, eran entre 4 y 5 años de acompañamiento. En Poder a 360 es menos tiempo, pero también hace mapeo de mercado, caracterización de necesidades y demás, y después sí acompañamiento financiero y apoyo en medición para definir cómo vuelven a empezar. Entonces estos no son procesos de 3 meses donde te entrego un recurso y desaparezco, sino que te acompaño y tengo una mirada más concesional a largo plazo. Y ya con eso tenemos esos tres casos. Generalmente presentamos también el de Fundación Mustakis, pero como los tenemos acá, pues no tenía tanto sentido. Y tenemos una biblioteca de referentes, pueden buscar los casos Latimpacto, ahí hago la propaganda, y encuentran 115 casos, cada uno de ellos con diferentes instrumentos financieros, temáticas, aproximaciones, todos de América Latina, que buscan encontrar cuáles son esas mejores prácticas y cómo podemos replicarlos. Y en caso de que estén interesados en seguir ahondando en estas temáticas, tenemos unas masterclass, todas las que dicen masterclass son abiertas, son gratuitas. Tenemos una en finanzas innovadoras que creo que justo pasó ayer. Capital catalítico en abril, que es una forma específica, como les contaba ahora, de servir de colchoncito para atraer nuevos actores y generar nuevas conexiones. Apoyo no financiero en octubre y en noviembre medición y gestión de impacto, súper invitados, son espacios de 1 hora y media, donde tenemos conversaciones también para conocer cómo cada uno de los actores está respondiendo a esas dinámicas. Y finalmente, los invitamos a nuestro evento en Oaxaca del 9 al 12 de septiembre, donde buscamos que los actores que despliegan capital se encuentren entre ellos, puedan tener conversaciones, puedan aprender, pero sobre todo se gesten nuevas actuaciones que ojalá tengan una mirada de Latinoamérica y no solamente de país. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por esa panorámica, además fantástico manejo del tiempo. Bueno, para seguir la conversación y ir pensando cómo se da acá en Chile, vamos a invitar a Matías Sali. Matías es el presidente de la Fundación Gabriel and Mary Mustakis. Y hace un poco más de un año, Matías, casi 2 años, casi 2 años. Y él nos va a contar un poco cómo sea esta aplicación en Chile, cuáles son las cosas que han probado, cuáles son los elementos que más les han llamado la atención. Muchas gracias. Sí.
Perfecto. Ya, ¿se escucha bien ahí o no? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí y compartir lo que ha sido nuestra experiencia experimentando en este tema. Yo creo que en ningún caso, en el fondo, esta es una receta de nada. Yo creo que han sido años de intentar y probar cosas nuevas y hoy día hay un resumen de algunas de estas cosas para que después las conversemos. Bueno, la fundación se crea hace 27 años, es un legado de mi tío bisabuelo, Gabriel Mustakis, y su señora Mary, ¿ya? En un inicio súper ligada a las humanidades clásicas, al legado griego, hoy en día con en el fondo, un foco súper claro que es en impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes y personas en general, ¿ya? A través de distintos formatos, iniciativas de aprendizaje y programas propios, eh, impulsando y dinamizando el ecosistema de innovación social y también a través de alianzas estratégicas en el largo plazo. Eh, y siguiendo un poco en el fondo como el camino de lo que ha sido la fundación, los pilares estratégicos de la fundación este año, el primero es la profundidad en el desarrollo integral, cómo seguimos al fondo desarrollando programas y iniciativas de aprendizaje en conjunto con aliados y ecosistemas, ¿ya? Para desarrollar eh, integralmente a las personas. El segundo es asociatividad y dinamización del ecosistema social, que es parte de lo que vamos a hablar ahora también. El tercero es Distrito Recoleta. La fundación hace alrededor de ya 7 años está inserta en Recoleta, entre el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal, entre Avenida Perú y Avenida Recoleta, en un espacio en el fondo que busca generar lazos también con la comunidad, ¿ya? Así que ahí hay algo también muy entretenido pasando. Y yo diría que el último pilar es este tema de las inversiones de impacto, ¿ya? En donde vemos que también, además de la filantropía más tradicional, uno puede generar o buscar un impacto positivo en la sociedad a través de las inversiones, ¿ya? Em, y es por eso que en el fondo hace ya alrededor de diría que 10 años incipientemente, hace unos 5 o 7 años más fuertemente, estamos impulsando este tema. Hemos participado activamente aquí con el equipo de Latin Impacto estos últimos 3 años, en donde nos hemos abierto a distintas iniciativas latinoamericanas en esta línea. Eh, Participamos también de otras redes como GSG y Tonic. Y volviendo al esquema, que encuentro súper bueno que ha estado en las 3 presentaciones, porque es algo que queremos también que se empiece a ver. eh, Esto es como nosotros vemos el continuo de capital, ¿ya? La fundación funciona a través de un fondo patrimonial, ¿ya? El fondo patrimonial tiene ciertas inversiones y lo que buscamos es cómo llevamos parte de esas inversiones, ¿ya? A inversiones que generen un impacto positivo. Entonces aquí en el fondo, en las inversiones tradicionales, están las inversiones que todos conocemos, ¿no es cierto? Fondos tradicionales, después están efectivamente las socialmente responsables, inversiones con impacto, y después en el fondo, hacia la derecha, podemos ver como inversiones, entre comillas, con un poco más de riesgo, un poco más de retorno también, y ahí eh, están en el fondo las inversiones por impacto y el venture philanthropy, que ya está en el límite con la filantropía más tradicional. Aquí les quería, bueno, quería hacer con un doble clic en alguno de estos fondos y contarles más o menos de qué se tratan. Yo creo que muchos de ustedes los conocen en más profundidad, pero en el fondo en CPR Asset Management es un fondo de educación, ¿ya? Basado en Europa que invierten en iniciativas de innovación educativa, ¿ya? En distintos establecimientos. Eso es un fondo financiero, ¿ya? Con riesgo en el fondo bastante controlado porque es súper diversificado y qué sé yo. Está el fondo Edutainment Equity de Credit Suisse, en el fondo en la misma línea de innovación educativa, y el fondo de UBS Engage for Impact, em, que además de tener el componente social, tiene un componente de impacto medioambiental, ¿ya? Estos son fondos que están en inversiones socialmente responsables, son fondos bastante diversificados con riesgos bastante acotados también. Inversiones con impacto, estos son 3 fondos en los que hemos estado
invertidos también este último año. El primero es Magallanes, este es un fondo español, ¿ya? Que invierte, entiendo, principalmente como en deuda privada, microfinanzas, ¿ya? Su propósito es sacar a los países desarrollados de la pobreza, o sea, países en vías de desarrollo. Interesante que una de las inversiones de Magallanes, este fondo español, es el Fondo Esperanza, que está ligado también en Chile al Hogar de Cristo, ¿ya? El segundo es un fondo de Quest Capital, fondo del impacto, también el fondo de deuda privada a empresas, compañías que generen algún impacto positivo, que sea medible también, y ahí hacen un muy buen trabajo en el fondo con, con doble impacto, de poder hacer uno la selección de los proyectos y otro en el fondo la evaluación de riesgo. Y el tercero es Ameris, de Ameris Capital. Nosotros estamos invirtiendo en el tercer fondo, ¿ya? Que ellos invierten también en organizaciones con impacto social y medioambiental. Entiendo que este tercer fondo ha invertido, por ejemplo, en iniciativas como Balloon Latam, Fondo Esperanza y otros, ¿ya? Y ya en las inversiones por impacto, yo diría que acá es donde parte como la parte más creativa, ¿ya? En donde son iniciativas que nacen desde un core social más que financiero. En la siguiente diapositiva voy a entrar en más detalle en esos tres. Y después está el Venture Philanthropy, que en el fondo es cómo nosotros, esto ya cae dentro de la filantropía, cómo nosotros apoyamos a emprendimientos sociales a través de fondos concursales, de incubación, de fortalecimiento, a través del hub, a través de apoyo no financiero, ¿ya? Y aquí, hoy en día, trabajamos con un ecosistema de alrededor de 60 fundaciones y instituciones sociales que han pasado por la fundación y que de alguna forma se mantienen en el ecosistema físico o virtual del Cosmos. Em, pero Impulso Docente es uno con el que llevamos trabajando hace ya 9 años, ¿ya? Ellos pasaron por un fondo de incubación, después a través de una beca, Mustakis Aporte País, en el fondo, que fueron para afuera. Trabajan en el hub con nosotros, generando muy buenas relaciones ahí con el resto de las instituciones. Eh, Hoy en día también estamos piloteando distintas iniciativas en establecimientos educacionales de Recoleta y en distintos lugares. Impulso Docente está básicamente enfocado en la formación de docentes y directivos, ¿ya? De escuelas y establecimientos educacionales en Chile. Emilia, tú dime cómo es con el tiempo. Em, y acá, siendo súper práctico, queríamos traer un par de iniciativas concretas para que se entienda bien de qué se trata esto de finanzas innovadoras. Bien público, yo creo que algunos de ustedes lo conocen, es una organización que nace el 2020 con alrededor de 10 instituciones asociadas, que busca justamente articular el ecosistema de pago por resultados, ¿ya? Entonces, Emilia ahí hizo una introducción, pero el pago por resultados consiste en agarrar alguna problemática social como deserción escolar, como lectoescritura, como habilidades socioemocionales, ¿ya? Buscar alguna institución que logre tener algún programa que aborde esa problemática, buscar inversionistas que estén dispuestos a financiar ese programa por un tiempo y buscar un pagador que una vez que se demuestre el resultado, a través de involucrar a la academia, alguna universidad que lo pueda en el fondo, llevar, el pagador le paga a los inversionistas iniciales y los inversionistas iniciales en el fondo se llevan algo de rentabilidad y se genera este pago por resultado, ¿ya? En donde el sector público es capaz de innovar, donde en general le cuesta mucho. O sea, al sector público en el fondo es difícil, pero en el fondo por la estructura, innovar con proyectos que de repente no están probados o no están actualmente trabajando en el sector público. Y acá yo diría que hemos tenido una muy buena experiencia lanzando ya 3 retos. En uno incluso se hizo un fondo con la Reinvial en donde se levantaron fondos para financiar uno de estos retos, 2 de estos retos, la verdad, vinculando al sector público en los pagadores. Nosotros hemos estado involucrados como inversionistas y como pagadores de algunos de estos retos también. Así que ahí, bueno, felices que alguien después lo quiera comentar. Muy interesante el modelo. ñam es una institución que busca, en el fondo, el desarrollo de
habilidades, empleabilidad y inclusión a través de la educación y la gastronomía, ¿ya? Ellos tienen una academia gastronómica, esto lo diera Rafael Rincón, tienen un portal de empleo también y una app y hacen eventos, la verdad, y comida muy rica. Y acá, en el fondo, lo que hicimos fue un contrato basado en el desempeño, en el fondo este un préstamo, por decirlo, un préstamo social, y nosotros nos comprometimos con distintos tramos, ¿ya? Que se iban liberando de acuerdo al impacto demostrado o los resultados demostrados. La verdad es que para, para bien nuestro les fue tan bien que en el fondo ellos no requirieron usar todo lo comprometido y en el fondo ya están en proceso de devolver, ¿ya? Entonces esto, la idea es que ellos puedan acceder a capital de trabajo o a capitales, en el fondo no tan castigados como lo harían por su nivel de riesgo con instituciones financieras, ¿ya? En este caso fue, creo que era UFMA 1, por ejemplo, ¿no? Y el Colegio Humboldt es, es un capital accionario con opción de recompra a 7 años, así que esto está en la misma línea del largo plazo. La verdad es que todos estos proyectos son a más de 3 años. Y en el fondo este es un colegio, metodología Oxford, basado en la comuna de Navidad. La idea es que tenga 350 alumnos, 14 aulas, con un empleo en el fondo directo a 40 personas, entre profesores, administrativos y 100 indirectos. Y acá en el fondo este capital accionario, donde ellos tienen opción de recompra también con alrededor de UF más 3 en 7 años, ¿ya? Entonces, es para ellos una opción muy conveniente en el fondo y de bajo riesgo en la medida de que se cumplan sus expectativas. Y acá, para terminar, porque tienen que estamos bien ya. Em, ¿Cuáles son los desafíos? Porque esto suena muy bien cuando uno muestra los resultados, pero el camino ha sido más, ha tenido un recorrido, exactamente. Yo diría que el primero es el balance entre el riesgo, el retorno y el impacto, ¿ya? Especialmente el riesgo. Yo diría que en la medida que hay fondos diversificados, uno logra disminuir el riesgo, pero a la vez se disminuye el impacto. Esos fondos internacionales, muchas veces uno hace el doble y triple clic y claro, al final uno está en parte invirtiendo en Microsoft, por ejemplo, porque Microsoft tiene un programa de educación que permite, pero en el fondo no se logra el mismo impacto que invirtiendo, por ejemplo, directamente en un colegio o en un programa social en alguna comunidad. Entonces, el manejo del riesgo, cuando uno ve el portafolio financiero, ha sido un tema. Yo creo que ahí hay una fundación en España que se llama ANESBAT. Ellos tienen el total de su fondo patrimonial en inversiones de impacto. Y la verdad es que la distribución de tipos de instrumentos entre deuda privada, equity, acciones, etcétera, que han hecho es notable. Así que ellos tienen ahí también sus libros de impacto y financiero abiertos, así que eso es bien interesante. Y ahí yo creo que, bueno, uno está siempre aprendiendo también en este tema. El segundo es la medición de impacto, ¿ya? Que también lo hablamos. Es muy difícil medir impacto de todas las cosas que uno hace y cada una de las iniciativas de los fondos en los que uno puede invertir. Eh, Ahí la verdad es que tenemos un super equipo en la fundación que está constantemente eh, aprendiendo de nuevas formas de medir impacto. En España el año pasado vimos del Impact Accounting, en donde las empresas, además de sus estados financieros, ven su estado de resultado de impacto, por así decirlo, y ven si es que generan un impacto al final positivo o negativo en términos numéricos. Pero eso es un desafío, en el fondo, de lograr discernir cuándo hay realmente impacto o cuándo es algo que se busca pero no necesariamente real. Yo diría que es lo tercero, y esto más relacionado al venture philanthropy, tiene que ver con la articulación del sector, ¿ya? Yo diría que en el sector privado es muy claro cuando un emprendedor o una startup quiere empezar con un proyecto, cuál es su camino, ¿cierto? Postula a un fondo Jump, después a un fondo Corfo, después a Startup Chile, después a un inversionista ángel, Venture Capital, etc. Para los emprendedores sociales y los proyectos sociales no es tan fácil, ¿ya? Y yo diría que
que el sector no esté correctamente articulado en este sentido hace que sea aún más difícil y que de repente sea contraproducente en el sentido de que los emprendedores sociales tienen que estar optando a diferentes fondos concursales, con diferentes visiones, en donde les piden diferentes resultados, con diferentes plazos, y creo que eso hace muy difícil buscar la sostenibilidad financiera de estos proyectos. Entonces, creo que ahí un desafío nuestro también y como sector es cómo nos articulamos para hacer que esto en el fondo sea más fácil y lograr que las instituciones sociales en el fondo puedan buscar su sostenibilidad financiera en el largo plazo y que las nuevas fundaciones o el sector privado o el sector público que entre a apoyar estas instituciones sepa dónde realmente se necesita el apoyo. Es en la detección y formación de líderes, es en etapas tempranas, es en el fondo en el largo plazo, en la sostenibilidad, etc. Así que eso es lo que tengo. Ahí feliz que conversemos. Muchísimas gracias, Matías. Te voy a pedir que por favor te quedes acá, si quieres, claro, tu cuaderno, tus notas. Y por mientras le vamos a dar la bienvenida a que se sume a la conversación a Carolina. Carolina Suárez es la CEO y fundadora de Latimpacto y que nos va a aportar también en esta conversación con una panorámica regional contribuyendo a lo que ya nos presentó Catalina. ¿Ya? ¿Estamos bien de transmisión? ¿De fondo? Sí. Fantástico. Muchas gracias. Ahí están. Ok. Bueno, para partir la conversación, voy a partir con Carolina, aparte de darle las gracias por estar acá y por hacer el tiempo en este tour intenso que te estás dando en este minuto. Digamos, ¿cuánto van? ¿2 semanas de estar saltando de un lugar a otro? Bueno, muchas gracias por el tiempo acá con nosotros también. Y voy a partir con una primera conversación respecto a cuando vemos el panorama de inversiones, vemos fondos, vemos instituciones financieras más tradicionales y vemos también fundaciones. Como nosotros estamos más bien cerca del mundo de la filantropía, te quería preguntar desde estas experiencias, lo que he mirado en Latinoamérica, pero también en la relación con la red global. ¿Qué posición especial tiene la filantropía respecto a estas inversiones? ¿Qué oportunidades sean particularmente para las fundaciones que pueden ser interesantes? Emilia, mil gracias. Para mí es un honor estar acá en Cefis contigo, una casa a la cual le tengo muchísimo cariño porque cuando estábamos construyendo este sueño, gracias por ser fundadora, pero fuimos muchos quienes estamos, el sueño de Latimpacto, el Cefis nos abrió sus puertas. Y recuerdo, en pleno estallido social, estuvimos en un escenario similar junto con Cliff Pryor, que en ese momento, hoy día, presidente de GSG a nivel global, era miembro de nuestra junta directiva, y estar acá me llena de mucha ilusión. Estar aquí con uno de nuestros fundadores, como es la Fundación Mustakis. Matías, gracias a ti y a todo el equipo que creyó desde el día 1. Me gustaba mucho cuando terminabas ahora con el tema de articulación del sector. Para eso está Latimpacto, para articular distintos actores que invierten recursos para generar impacto social y ambiental en América Latina. Cuando Catalina mencionaba este continuo de capital, que es nuestro mantra en nuestro equipo, es entender el rol que cumplen distintos actores en el ecosistema. Hablábamos del valor de las finanzas innovadoras que tienen que tener un propósito, mirar el retorno que quieren tener a la medida y en especial centrado en las personas. Y es cuando vemos ahí la importancia de las fundaciones. Las fundaciones son actores que por naturaleza están llamadas, y me gustó mucho como lo presenta Matías, pues digamos, este balance entre el riesgo, el retorno y el impacto que maneja una fundación, estas ganas de poder pilotear y hacer proyectos que mañana puedan ser escalados, uno por el sector público, que es fundamental, este rol catalítico que cumplen las fundaciones, pero también en la forma como invierten. Una fundación por naturaleza, a diferencia de un fondo de inversión de impacto, no está esperando el retorno financiero primero, cuando, digamos, está trabajando desde la mirada del venture philanthropy. Entonces, las fundaciones, cuando invierten capital de una manera rigurosa, cuando invierten capital a la medida, pues de alguna manera están favoreciendo organizaciones sociales que apoyan causas que no van a ser susceptibles de apoyo con retornos financieros, o
apoyan causas o emprendedores que están en sus primeras fases. Yo no le puedo exigir a un emprendedor que recién está iniciando que me dé retornos de mercado. Entonces, ahí vemos casos como los que presentó Catalina. Me gusta mucho el caso de Promotora Social México, que empezó invirtiendo con un capital muy catalítico en una organización que se llama Clínicas del Azúcar y que hoy día es un modelo a nivel internacional en manejo de diabetes en México y en el mundo. Entonces, fíjate que si la fundación desde Promotora Social México no hubiese invertido ese capital, no hubiese existido este modelo de Clínicas del Azúcar. Y así hemos visto una cantidad de modelos que ocurren a nivel global, los bonos de impacto social, la importancia de contar con actores como fundaciones que den ese impulso y que den este capital catalítico, que por un lado el sector público no puede arriesgar porque tiene un nivel fiduciario y el sector financiero, los fondos de inversión de impacto, están por naturaleza buscando ese retorno financiero. Genial, muchas gracias, Carolina. Efectivamente, ahí hay ciertos espacios de oportunidad que yo creo que también se vinculan con otro rol que pueden tener las fundaciones y que me gustaría explorar un poquito más contigo, Matías, que es lo que hablábamos y Catalina lo destacó, de la relación que se establece también con quien recibe el fondo, que es otra forma, donde tradicionalmente en las fundaciones hay mucho trabajo de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones que reciben una donación, reciben un proyecto. Cuando te estás relacionando con organizaciones en base a inversiones de impacto, ¿es ese mismo fortalecimiento el necesario? ¿Son otras cosas las que hay que aprender? ¿Hay que desaprender algo? Mira, yo creo que, y así, en el continuo capital, en el Venture Philanthropy, efectivamente, el fortalecimiento de las capacidades internas de gestión, liderazgo, la intento fondos son fundamentales, ¿ya? Y ahí, en ese sentido, nosotros buscamos apoyar a esos emprendedores desde un principio, ¿ya? O sea, desde las becas de pasantía en el exterior hasta el espacio físico en el hub. Los programas de incubación, por ejemplo, tenemos distintas líneas de formación, ¿ya? De convocatoria, del lanzamiento de fondos en el sector público, etc. Y creo que eso es fundamental. Y yo creo que nosotros, por lo menos, como fundación, lo que buscamos es colaborar realmente con estas fundaciones del ecosistema, ¿ya? Yo creo que estas organizaciones logran un nivel de expertise muy profundo en las cosas que hacen, ¿ya? Y creo que las fundaciones no deberían, en el fondo, tratar de hacer todo, sino que estar enfocados en ciertas líneas y buscar las mejores organizaciones que puedan apoyar en el desarrollo de esta línea. Entonces, está esa como co-creación de programas con organizaciones que ha sido muy positivo. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de robótica y estamos piloteando un programa de robótica educativa integral con la Fundación Kiri, que ellos también estaban en robótica. Estamos haciendo una medición de impacto longitudinal a 4 años, en el fondo, cosa que efectivamente se pueda demostrar un impacto más profundo y eventualmente escalar a política pública. Entonces, se genera ese fortalecimiento de organizaciones para luego generar una colaboración profunda y que ojalá logre escalar. En el caso de las finanzas innovadoras, yo diría que lo que cambia es que uno se mueve un poquito en este continuo capital y lo que se busca no es principalmente el impacto, ¿ya? O el impacto puro, sino que tienen que ser organizaciones financieramente sostenibles, ¿ya? Yo creo que ese es un cambio importante, porque uno puede tener una fundación que en el fondo no es financieramente sostenible, pero sí genera un impacto lo suficientemente fuerte, y ahí uno puede buscar otros, ¿ya? Otros como formato. Pero la inversión de impacto, al ser inversión, la institución tiene que ser capaz de alguna forma de devolver el capital, ¿ya? Y hablar el lenguaje. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que cambia es con esa mirada de sostenibilidad financiera, ¿ya? Y es cómo las organizaciones logran generar, por decirlo como, líneas de negocio, por decirlo, que no es de negocio, pero en el fondo Pero sí es de negocio. sí es de negocio, pero líneas de negocio Y hay que, parte de eso es lo que hay que desaprender. sostenible, efectivamente. Y yo creo que lo que pasa mucho también en inversión de impacto es que muchas de las organizaciones no son fundaciones,
¿ya? O organizaciones sociales sin fines de lucro, ¿ya? Pueden ser organizaciones con fines de lucro, con un fin de impacto súper súper claro, ¿ya? Ujú. Entonces yo diría que esa es como la principal diferencia de lo que hay que de repente desaprender de cómo se ha Sí, si te tomo bien, desarrollado. efectivamente, claro, entran distintos actores a la conversación y por lo tanto los que vienen más desde la experticia técnica del impacto, más de una figura tradicional de filantropía, probablemente tienen que trabajar más los elementos de negocio, de sostenibilidad financiera, de lenguaje financiero, eh, que quizás a veces pasa también un poquito, tú lo planteabas, esta, me gustó mucho el eje de abajo en el riesgo, donde efectivamente en ciertas condiciones uno, en la intervención más directa con beneficiarios, trata de arriesgar muy poco, porque está ahí con la consecuencia inmediatamente, mientras que de repente hay algunas figuras que pueden alejarse, pueden no resolver el problema al 100%, pero pueden tener una estructura más sostenible en el tiempo. Y eso también es un elemento que viene probablemente más de una cultura desde los negocios, donde voy a ir avanzando más gradualmente. Me voy a cambiar un poco de tema, porque creo que, pero vamos a volver, yo creo, a esto, que es una pregunta para los dos. Tú nos mostrabas, Matías, tres grandes modelos en los casos que nos planteaste. Uno, que era el de un contrato de impacto social. A mí me tocó en mi sombrero anterior estar en la mesa del Estado tratando de ver por dónde teníamos un mecanismo para poder hacer un contrato de impacto social. Estuvimos con la Fundación San Carlos del Maipo en ese minuto, iba a ser Corfo, después terminó siendo el FOSI, después no fue nadie porque pandemia, pero... pero hay un marco normativo que es muy complejo para el Estado y que también es complejo para las fundaciones, en términos de lo otro que planteaste, que es un contrato basado en desempeño, es un contrato entre privados, pero eventualmente podría llegar a tener algún tipo de supervisión desde los organismos financieros. Eh, Tú hablabas, lo vimos en la conferencia de Latimpacto, un panel que tenía muy poquita gente, pero que era la creatividad de abogados para abogados, diciendo, bueno, aquí hay que ser muy creativos, porque la verdad es que la norma explícita no está. ¿Es una barrera o es una oportunidad este espacio normativo poco desarrollado? ¿Está más desarrollado en otras partes? ¿Cómo lo abordan? Filosóficamente, para mí, todo en la vida es una oportunidad. Entonces, no hay barrera imposible. Entonces, siempre hablo yo que efectivamente el marco legal no es el más favorable en América Latina. No solamente en Chile, hay países, incluso como el caso de un México, donde una fundación no puede hacer lo que está haciendo una fundación Mustakis de buscar, de invertir con equity. Y por eso se están creando spin-off o se están creando fondos afuera. Y eso es lo que, digamos, uno trata de hablar con los gobiernos. Cuando uno mira a nivel latinoamericano, eh, la mayoría de fondos de inversión de impacto están con su sede matriz en Luxemburgo, en Estados Unidos, en Países Bajos, porque la legislación no es muy favorable para invertir. Y por supuesto también estabilidad tributaria y política que ayuda mucho. Eh, Ahí efectivamente, como tú lo dices, desde no solamente la conferencia, sino que ha sido un trabajo que iniciamos desde el 2022 con un grupo de aliados. Ahí estamos trabajando muy fuerte con Viva Idea y con Trust Law y con Connie Conelli, una abogada desde Keidos en Argentina, para empezar a entender este ecosistema legal, este ambiente habilitante que existe. Acabamos de publicar conjuntamente con esas entidades un documento donde muestra, incluso hay casos chilenos, cómo los estudios de abogados han tenido que tomar el marco legal actual y adaptarlo a las oportunidades que hay. Entonces, fíjate, tú hablabas del contrato, del bono de impacto social, cómo tuvieron que hacerse maromas para lograrlo. Y lo que entendemos al final, y es a lo que estamos trabajando con las multilaterales desde Latimpacto, es empezar, al final, ni la academia, ni el sector privado, ni nosotros mismos va a ser capaz de hablarle a un gobierno para decirle, mire la cantidad de recursos que hay disponible y que fluirían de una manera mucho más eficiente si hubiese una normatividad adecuada. Entonces ahí estamos buscando alternativas con multilaterales para
dar unas recomendaciones muy puntuales en favorecer el marco legal. Efectivamente, es una barrera hoy día, pero creemos, y así lo hemos visto con esta publicación que les menciono, que hay que buscar alternativas donde usemos las leyes actuales para buscar alternativas. Y al final, como todo es una oportunidad, no quedarnos quietos porque el marco legal no es el más favorable. Sí, no, muy corto, pero yo creo que la innovación en general siempre genera incomodidades, ¿no es cierto? Incomodidades legales o sociales. Em, y lo que yo sí creo, y vemos, bueno, desde la fundación, em, es que los desafíos que estamos abordando como sociedad son muy complejos, ¿ya? Y necesita un actuar coordinado entre el sector público, el sector privado y las fundaciones. Y creo que justamente iniciativas como el contrato de impacto social logra generar una mesa común, eh, en un formato que no es el más simple, ¿ya? Pero sí busca esa articulación. Entonces yo creo que empujar iniciativas como esta, que logren eventualmente ser exitosas, ¿ya? Creo que de todas maneras es un punto positivo que vale la pena el esfuerzo de los obstáculos que nos pillan en el camino. Bueno, efectivamente, yo creo que hay que lograr un éxito que se vea, y hay varios éxitos que ya se han ido logrando y eso efectivamente va también construyendo la narrativa. Podemos no estar en este minuto en el contexto más favorable, particularmente en Chile estamos con un contexto normativo más bien en tendencia a la restricción y al control, digamos, por las situaciones que tuvimos el año pasado, pero precisamente creo que el valor de estas articulaciones de distintos actores, como tú hablabas, Matías, de poder tejer un ecosistema más rico donde también hay mayor transparencia en esas relaciones, va a contribuir a poder encontrar también estas otras alternativas. Quiero abrir la palabra a preguntas de los que están acá o de la gente que está en el chat, comentarios, observaciones. Eh, ¿Están activados? Vamos a partir acá, después allá. No sé si están activados los micrófonos. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, soy Nuri Carredano, soy la coordinadora general de Bien Público. Hay nuestros socios desde Mustaki y fuimos los que hicimos efectivamente los contratos de impacto social que actualmente están en desarrollo. Y tenemos harta experiencia ahí, sobre todo con esta barrera que comentaban al final, pero también ahí nosotros desde Bien Público decimos mirarnos hacia adentro también. Los contratos de impacto social vienen con una receta bien establecida, cómo tienen que moverse los actores, los incentivos, etcétera. Y ahí yo creo que justamente eso, dado que existen otras estructuras que son muy rígidas, como el Estado, en donde queremos llegar a tener incidencia porque al final desde ahí efectivamente llegamos a toda la población, que es donde queremos impactar el máximo impacto. Tenemos que mirarnos hacia adentro y entender también hasta dónde nosotros podemos flexibilizar nuestro modelo para efectivamente llegar después con evidencia y tener impacto nacional y ya latinoamericano y al nivel que nosotros queramos pensar. De esa forma, entonces, nosotros estamos trabajando efectivamente con 2 contratos de impacto social muy rigurosos, muy establecidos, y ahora estamos en el ejercicio interno, efectivamente, de simplificarlo, de no casarnos como se dice ahí en el mundo más de los negocios, de la innovación, no casarnos con la solución, sino más bien con el problema. Y si es que los contratos de impacto social tienen que flexibilizarse y pasar a una etapa más de pago por resultado y no necesariamente tener toda esta estructura que implicó en una primera instancia que también a nosotros nos hizo por ese miedo, efectivamente, de asociarnos y de asesorarnos con los abogados que mejor nos podían asesorar en ese momento y llegar con unos contratos a nuestros actores de 80 páginas, que fue súper más difícil incluso de lo que ya era hacer un contrato de impacto social con un texto de 80 páginas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos mirando hacia adentro, tratando de simplificar lo más posible, y en ese sentido también lo que decía la Emilia, entender cuál es el rol al final de un articulador de estos contratos de impacto social en el ecosistema, porque al final
uno no puede llegar con la vara o con el contrato y que hasta aquí llegamos, hasta aquí lograste, sino que también hay que entender el contexto en el cual nos estamos moviendo. Las organizaciones en Chile con las que estamos trabajando actualmente necesitaron y necesitan actualmente un acompañamiento un poco más de colaboración, de lo que también se comentaba en la mesa, más que de decirles, y de cierta forma es un incentivo a la motivación, pero llegar y decirles, esto es lo que tienen que lograr, no es como teníamos que trabajar en Chile al menos, sino más bien colaborativamente generamos comunidades de aprendizaje entre las fundaciones que están implementando estos programas dentro del contrato de impacto social. Y ahí en el fondo nos dimos cuenta de eso, de la flexibilidad que teníamos que nosotros otorgarle a este ecosistema y también el espacio de colaboración que al final se generaba a través de este mecanismo de contrato de impacto social. Y no necesariamente solo como de incentivos, de metas, de métricas, y sin dejar de lado la rigurosidad que tiene que ver siempre con la medición de los resultados y del impacto. Perfecto. Muchas gracias, Nuri. Felicitaciones, sí. Y yo creo que es importante compartir esa reflexión, y te la agradezco, no estaba planeado en ningún caso, de precisamente que hay formas, hay estructuras, efectivamente cada uno de los actores tiene que poder resguardar, tiene que poder cuidar del objetivo por el que entra en esta articulación de distintos intereses, pero también hay que tener un grado de flexibilidad importante de ver si es que realmente estamos cumpliendo el propósito para el que está planteado. Te doy la palabra allá y después voy a tomar una pregunta del chat. La gente que tenga preguntas que nos está viendo en el streaming, por favor, mándelas por el chat. Me llegan, por eso estoy mirando el teléfono. Gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Mi nombre es María Ignacia Contreras, soy directora de impacto de First Impact y le tenía una pregunta a Carolina y a Matías relacionada un poco con, hablaron del largo plazo, ¿cierto? De fijarse en el largo plazo y también Matías habló de la sostenibilidad financiera. Y ahí se relaciona en el fondo la sostenibilidad financiera con la de los impactos. En el fondo, mis programas o lo que fuera está generando impactos, pero ¿cuál es la sostenibilidad de eso? Y en ese sentido, quería saber su experiencia, especialmente en Carolina, ¿cómo lo ven? En el fondo, ¿cuál es el punto de corte? Porque a nosotros, en nuestra experiencia, ese es un temón de hasta dónde llego con ese acompañamiento, hasta dónde pongo más inversión. Son 5 años, son 4, son 3, porque eso también afecta a la sostenibilidad financiera. Entonces, en el fondo, ¿qué componentes ven ustedes que son esenciales? O ¿cómo ven ese, cuál es el punto óptimo? Eso. Mil gracias por la pregunta. Más allá de los años, lo más importante es iniciar con una clara teoría de cambio. Lo que nosotros decimos es, iniciemos cuando yo voy a invertir, ya sea con donaciones o con otro mecanismo financiero, como lo mencionábamos ahora, y es parte de este foro, y Catalina lo explicaba muy bien, que hoy día todo el mercado financiero está al servicio de lo social, es cuál es la teoría de cambio que yo quiero lograr y bajo qué indicadores. Volvíamos a decir que cuando hablábamos de finanzas innovadoras tiene que haber un equilibrio entre el propósito, el retorno, cómo voy a hacer las finanzas a las medidas y centrado en las personas. Y a partir de ahí yo construyo mi teoría de cambio con unos indicadores y eso es lo que me va a determinar el tiempo. Siempre nosotros algo que primamos y que decimos mucho en esta filantropía rigurosa es que tiene que haber una estrategia de salida. Y esa estrategia de salida la empiezo a planear desde el momento que yo empiezo a diseñar mi teoría de cambio. Entonces, más allá del tiempo que nosotros las recomendaciones es que sea entre 5 a 7 años, porque si no caemos en la tentación que mencionaba Matías ahora, que termino primando el retorno financiero sobre el impacto que yo quiero generar. Y es muy importante, y ahí la importancia, vuelvo a mi primera pregunta que me hiciste, Emilia, de ese rol catalizador que tenemos los actores que queremos generar impacto. Porque terminamos convirtiendo esas ganas de generar impacto y al final se nos olvida y solamente queremos el retorno financiero. Cuando hablábamos de la importancia, lo mencionaba Matías, de la importancia de articular el sector, hay que invertir a veces en proyectos que no van a tener retorno financiero y que quizás mi permanencia en el tiempo va a requerir mayor paciencia. Entonces, hay que combinar muchos elementos. Para mí lo que tenemos que quitarnos de encima es pensar en los años y pensar más en la transformación social y ambiental que yo quiero lograr. Los bonos de impacto social a veces arrancan con una población pequeña, pero empiezan a tomar tracción
y empiezan a cubrir una mayor población. Entonces, lo más importante es contar con esa teoría de cambio y saber que cuando estoy invirtiendo con impacto implica innovaciones e implica sacrificios, y más allá de los años, y no puedo compararlo con una inversión financiera simplemente pura. Y yo no tengo una respuesta tan directa porque yo creo que es bien complejo. Efectivamente, yo creo que cuando hay una teoría de cambio muy bien diseñada, uno puede ir haciendo esta mejora continua en términos de eficiencia, ¿no? Y uno puede también en el tiempo ir experimentando cosas distintas. Oye, ¿qué pasa si lo hago un poco más corto? ¿Qué pasa si lo hago en vez de un año, lo hago un semestre? ¿Qué pasa si? Y efectivamente ver ahí si que uno logra construir el puente completo y superar la brecha que uno busca, o si uno se está quedando en la mitad. Y yo creo que esa búsqueda del punto óptimo entre que logro generar el impacto que busco siendo costo eficiente, eso no sé cómo en el fondo lograrlo, pero creo que mucha experimentación y medición, que tampoco es fácil. Yo voy a sumar un poco más, aunque la pregunta no era para mí. Sí creo que uno de los elementos importantes, porque todos hablamos de teoría de cambio, y yo creo que un elemento que quizás no todos tienen siempre claro sobre la teoría de cambio, vamos mirando las actividades y los resultados, pero la parte de abajo de la teoría de cambio son los supuestos. Y esos supuestos, si se van dando o no se van dando, muchas veces te hablan de la temporalidad, porque creemos que va algo un poco más rápido, quizás va más lento, o quizás había una condición que en realidad no me va a transformar todo lo que viene hacia adelante. Entonces, en esa línea de abajo, los grisecitos que generalmente tenemos abajo de cuál es el supuesto de lo que nos vamos a encontrar, muchas veces nos va a ayudar en esa línea de lo que estás planteando. Solo para complementar, no estoy muy de acuerdo con lo que dijeron. El tema acá como más de fondo también es esto de la sostenibilidad financiera, porque todo esto de ir midiendo, de ir bien, también implica costos en el tiempo. Entonces, ahí es donde como que yo creo que se genera el problema. Y la sostenibilidad financiera, volvemos al punto de la importancia de la articulación del sector. Yo tengo también que lograr, cuando trabajo con una organización, también empezarle a abrir a otros actores y que esa organización misma también se empiece a abrir a otros actores. Lo peor que puede suceder es yo confiar mi sostenibilidad financiera en un solo actor. Entonces también me implica a mí como organización receptora de los recursos a estar innovando permanentemente, a estar viendo cómo funciona el actor. Si yo dependo de un solo donante, de un solo proveedor de recursos, pues va a ser muy difícil para mí lograr esa sostenibilidad. Entonces el reto está de ambas partes. El reto está, si yo soy organización de propósito social, emprendedor social o ONG, es entender muy bien, tener un lenguaje muy claro con mi inversionista, con mi donante, pero también empezarme yo a repensar a qué otros actores voy a empezar a buscar, qué otros mecanismos voy a traer. Entonces implica un grado también de conciencia de ambas partes. Y quizás si leo una línea en tu pregunta que tiene que ver con la inversión en la infraestructura que requieren estos elementos, digamos, en cuáles van a ser los instrumentos de evaluación, cuáles van a ser, estas articulaciones tienen costos también, digamos. Uno podría, en ciertos casos, y de nuevo, como veíamos, como ponía el punto al principio, quizás no siempre es el mecanismo más adecuado, y esa es una distinción que hacer. O sea, si nos sale más cara la infraestructura que la inversión, hay que considerar si esa infraestructura me va a servir en otras inversiones también, ¿ya? Y ahí también, tú lo planteabas, Matías, Carolina también lo dijo, la asociatividad en estos elementos. Porque, claro, si siempre voy a desarrollar solo mis instrumentos, solo mis herramientas, siempre va a ser más caro, pero puede haber herramientas ahí, y hay muchas que están abiertas, y ahí relevo el rol de Latimpacto con estas bibliotecas y los instrumentos, muchos de ellos están abiertos. Y se pueden hacer adaptaciones, que es más barato que hacerlo desde cero. Y te van apalancando esos costos también que te ayudan con esa sostenibilidad. Sí, tenía una pregunta del chat. Muchas gracias, Carolina. Y que yo creo que es para ti. A ver, porque creo que ayuda en una visión un poquito más latinoamericana, que nos preguntan cómo la cooperación internacional para el desarrollo se está vinculando con estas herramientas y con organismos locales, con fundaciones locales en cada uno de los países, para ir potenciando elementos. Catalina puso un par de elementos en relación a la Agenda 2030. ¿Qué vínculos se está dando ahí? Mira, yo creo que estas agencias, primero,
América Latina hoy día está considerado países de renta media, incluso países de renta alta. Entonces, la forma como la cooperación internacional está interactuando con América Latina es muy distinta a cómo está viendo África. Y eso implica, volviendo un poquito a mi respuesta anterior, a que tenemos que repensarnos como actores. Esta cooperación ya no va a seguir de manera tradicional dándonos recursos como lo venía haciendo. Al contrario, se está acercando mucho más hacia la mirada de la inversión de impacto. En Colombia, donde surgieron los primeros bonos de impacto social, fue gracias a la cooperación internacional, a la cooperación suiza y al BID, quienes empezaron a invertir. Hoy día un BID Lab, que antes conocíamos como FOMIN, que estaba más dispuesto a arriesgar fondos, hoy día ya está cambiando la mirada a gestionar fondos. Entonces, esto implica también vuelvo al tema, en este mundo de finanzas innovadoras, donde empiezan a impregnar cada vez más las acciones de impacto, el reto que tenemos como actores es repensarnos cómo nos vamos a acercar a ellos. Cuando uno habla con la agencia francesa, cuando uno habla con la GIZ, cuando uno habla con USAID, todos ellos están cambiando la forma como se están aproximando a América Latina. Y se están mirando acciones mucho más retadoras, y no solamente las agencias de cooperación, siento que también las mismas fundaciones internacionales que están invirtiendo en América Latina. Y lo que hacemos desde Latimpacto, que es nuestra gran rol, es ser esos grandes voceros de la cantidad de oportunidades que ofrece una América Latina, porque aquí hay actores que pueden complementar. Hay fundaciones, hay fondos de inversión de impacto, hay aceleradoras, hay intermediarios que dan respuesta a esas agencias para potencializar su rol. Pero claramente el enfoque tradicional de empezar a dar ayudas no reembolsables, eso está cambiando radicalmente. Sí, adelante. Hola, soy Manuela Villarruel, directora de Administración y Finanzas de Balloon Latam. Les tengo una pregunta para ver si me pueden ayudar. Actualmente nosotros estamos incursionando en todo el mundo de la filantropía de riesgo y nos hemos encontrado con una barrera que va por la parte más normativa acá en Chile, pero sobre todo porque no encontramos literatura que nos hable de cómo generar los contratos de filantropía de riesgo, ¿ya? Entonces, en su experiencia, ¿con qué instituciones acá en Chile, en América Latina o en el mundo pudiéramos como ir a conversar y que nos puedan orientar acerca de estos como contratos que se están dando, pero que, por ejemplo, en Chile no tenemos referencias? Eso. Oye, yo no sé si es que tengo la respuesta directa. Yo creo que sí. Hemos tenido aproximaciones a algunos de estos instrumentos en la fundación, y feliz después que quedemos en contacto y te conecto con alguien de la fundación que sí lo va a saber. Yo creo que, bueno, aquí hay una serie de consultores, bueno, acá está Ignacia, está Verónica, que creo que está Empathy, Rosa Madero, sé que me dijo ahora que nos está siguiendo. Hay actores, digamos, hay muchas consultoras que ya están trabajando en esa dirección. Te invitaría a acercarnos a esta publicación que hicimos con Keiros, con Trust Law. Trust Law tiene un servicio que está al servicio de todas las organizaciones sociales, y es que trabajan con todas las mejores firmas de abogados a nivel global, y ellos trabajan pro bono para apoyar en esto. Entonces, ahí con mucho gusto, Trust Law es miembro de Latimpacto y te puedo hacer la conexión con mucho gusto. Y también, por supuesto, creo que Chile se distingue por este capital social tan grande en consultoras, así que feliz también de poderte hacer ese vínculo con Balloon, a quien admiro mucho también como empresa B. Genial. ¿Tenemos algún comentario, otro comentario, pregunta para ir cerrando? ¿Sí? Hola, buen día. Cristian Santín de Fundación BHP. Y la pregunta o lo que estamos tratando de entender es cómo poder medir impacto, pero no a nivel de un proyecto, de una iniciativa, sino que a nivel del portafolio, que debería tener algún tipo de medida diferente, ya que no es la suma de los impactos de cada uno de los proyectos, sino que cómo se juega para elegir el mejor portafolio de iniciativas que tengan mayor impacto social en las localidades donde podemos invertir. No sé si tienen experiencia en eso. Yo vuelvo y reitero, muchas veces cuando
trabajamos en temas de filantropía desde las fundaciones, nos mueve mucho el corazón. Y entonces cuando uno va a ver a final de los años, terminamos con una cantidad de proyectos dispersos. El modelo que presentaba Catalina de Instituto Carlyle como fundación tenía 150 proyectos ejecutando. Y cuando se dieron cuenta que querían mirar más hacia la filantropía estratégica, hacia el venture philanthropy, filantropía de riesgo, como la queramos llamar, redujo a 9 proyectos. Y a veces fue como un cambio, pero ¿cómo así? ¿Vas a abandonar los otros 110 proyectos que venías apoyando y te vas a quedar con 9? Sí, pero voy a profundizar en el impacto en esas organizaciones. Con el mismo capital, no estaba disminuyendo el monto de capital invertido. Entonces, para mí es supremamente importante partir de la estrategia de la fundación. Y para ello se requiere una clara teoría de cambio que logre ser general para los proyectos y que los proyectos que voy yo a apoyar estén ligados a esa teoría de cambio. Eso me va a facilitar mucho más la forma en cómo yo voy a generar mis indicadores con los cuales voy a medir. Porque lo que dices tú es totalmente cierto. Así como tengo un portafolio inmenso de proyectos que suele pasar en muchas fundaciones, suelo tener también una cantidad de indicadores que al final me lleno de una cantidad de reportes que yo como fundación donante no puedo procesar. Entonces ahí es muy claro tener cuáles son los indicadores, cuál es el cambio que yo como fundación quiero, cuál es el cambio que yo quiero generar como fundación y bajo qué indicadores voy a medir ese cambio. Y a eso voy a trabajar con las organizaciones a las cuales voy a prestar apoyo financiero y no financiero. Sí, esto, bueno, es un desafío también para nosotros. Yo creo que cuando uno hace el doble clic en impacto, cada iniciativa tiene un impacto distinto, ¿no es cierto? Alguna en educación, en empleabilidad, pero incluso en educación hay, no sé, varios niveles para abajo. Entonces, la medida que uno más hace el doble clic es más complejo, ¿ya? ¿Qué hemos visto nosotros? Uno es unificar capaz las brechas o, como decía, en el fondo, buscar los mismos indicadores en las distintas fundaciones, ¿ya? Y otra cosa que en el fondo vimos, vimos fuera, ahora, es más complejo en fundaciones porque en el fondo es llevar todo a número, ¿ya? Que este impact accounting. Entonces, cada iniciativa se cuantifica de una forma tal que llevo todo a número y eso al final es lo que yo logro consolidar o comparar, así como en una misma visión. Pero bueno, eso también es un desafío no resuelto para nosotros y feliz después de comentarlo para ver cómo ustedes lo están abordando también. Quizás sumar solamente algo que reforzamos mucho en el diplomado de dirección de fundaciones, que es esta mantención de la alineación en torno al propósito y de ese propósito poder accionarlo en algo en que después podamos ir viendo que cada una de las líneas temáticas, por ejemplo, como tienen ustedes diferentes líneas, contribuyen a ese propósito y cómo ese propósito después, cada proyecto va a tener su propia forma de ver cómo aporta o no. Y en ese sentido, una de las cosas más difíciles que pasa, que tomo un punto que dijo Carolina, es que a veces el poder juntarlo todo arriba en algo que alinea está dada esa dificultad porque en realidad no está alineado. Y tratamos de cuadrar el círculo, digamos, es decir, como, bueno, cómo este proyecto que en realidad nos enamoramos de la posibilidad de ese equipo, invertimos acá, ahora lo hacemos, tratamos de hacer tributar junto con otros 3 que quizás sí, están mucho más directos, pero no logramos una métrica común porque este cuarto en realidad nunca estuvo y a veces está bien decir eso. Hay una parte de la inversión que tiene que ver con otras razones y no necesariamente con, y hay una parte de su portafolio que efectivamente va a estar jugando de líbero, de cierta manera. Y puede ser una alternativa tenerlo claro, porque si no, efectivamente sobrecomplejiza esa vinculación a propósito. Matías, ¿querías decir Sí, algo más? aquí el único tema que nosotros hemos visto que hay que tener cuidado, creo yo, porque hay veces que algunos proyectos están un poquito más alejados del fondo de lo que se busca, ¿no es cierto? O el propósito. Pero a veces, por buscar este indicador común de todos los proyectos, uno fuerza a proyectos a medir indicadores nuevos
que los complejiza, en el fondo, lo mismo que estamos hablando ahora. Entonces, cada institución, empresa que da un aporte dice, oye, ya, pero yo necesito que tú te midas usando este estándar y, en el fondo, me hagas el reporte 2 veces al año con esta información. Y eso, cuando a una fundación de 5, 8, 20 personas se lo piden distintos actores y cada uno de ellos es un financista importante de su, en el fondo, operación, yo creo que eso termina siendo un despropósito para las fundaciones, ¿ya? O para las organizaciones que están abajo. Entonces, en algún punto hay que o uno unificarlo arriba o, en el fondo, articularse como ecosistema que están apoyando en iniciativas similares en medir las mismas brechas y pedir los mismos indicadores. Creo que eso, o sea, para nosotros por lo menos ha sido como un tema levantado muchas veces desde nuestro ecosistema. Y ahí, exacto, yo creo que ahí la importancia que hablamos de a la medida, ¿cierto? Y también saber hacer renuncias, porque a veces llegan proyectos que me están pidiendo recursos pero que no están ajustados a mi teoría de cambio. Y yo le hago un daño dándole recursos por unos primeros años porque le voy a pedir indicadores que no están ajustados a esa organización. Y creo que también ahí nuestro rol como inversionistas, como organizaciones donantes, es mostrarle, oye, quizás yo no puedo, pero yo también conozco una organización que quizás está más alineada contigo. Entonces, también creo que ahí tenemos que ser muy disciplinados con saber hacer renuncias también, en qué momento apoyamos, porque a veces podemos generar daño y tener muy claro cómo esos indicadores también se ajustan a la realidad de la organización que estoy trabajando. Claro. Y siempre de vuelta al punto de cuál es el problema que queremos solucionar y más que cuál es el mecanismo que tenemos más o menos predefinido. Voy a tomar una última pregunta y vamos a pasar para que las piensen palabras finales. Dani, gracias. Y lo hablábamos, incluso esta conversación tuvimos con Matías y con Domingo antes de iniciar esta conversación. Efectivamente, la palabra impacto se está volviendo un tema de cliché, donde a todo le meto la palabra impacto y a veces, pero depende del escenario en que esté. Si un escenario más como este, le meto la palabra impacto, pero si me voy a un escenario más financiero, digo, no, yo soy un fondo de inversión puro y duro y a mí lo que me importa es el retorno, depende a quién le estoy interactuando. Y creo que acá lo importante, más allá de cómo lo vemos, es trabajar con actores a que la palabra impacto realmente tome el valor que debe tener. Y por eso trabajamos tanto en nuestro centro de conocimiento, muy rigurosos en la forma como mostramos casos que puedan inspirar a otros. En el mercado va a haber de todo, pero en la medida que hayamos actores como una Fundación Mustakis, una Universidad Adolfo Ibáñez desde CEFIS, un Latimpacto y cada uno de ustedes que está acá presente, trabajando por los temas de impacto, logramos contagiar de manera positiva a los que están en otra dirección. Para nosotros, como lo dijo Catalina, bueno, no lo dijo hoy, no que estamos hasta 2 semanas, pero la Agenda 2030 implica esta gran derrotero. Habrá actores que no lo van a tomar, pero habrá actores así como vemos presidentes en nuestros países que no creen en el cambio climático. Y eso no debe desanimarnos a decir el cambio climático es una realidad. Entonces,
yo no me dejaría contagiar negativamente, sino que al revés. Lo que hacemos en Latimpacto es que esas conversaciones nos retan más como organización a generar más conocimiento y más conexiones de valor y actuaciones que realmente demuestren que generar impacto sí es una prioridad para el planeta y para la sociedad. Oye, yo creo que muchos de los conceptos a veces se imponen por moda y se van por moda, ¿no es cierto? Desde el Big Data, desde ESG, desde... creo, bueno, o menos en mi visión, que lo importante es el concepto que subyace el concepto de moda, ¿ya? Creo que inversión de impacto, ESG, yo creo que lo que estamos todos claros, creo yo, como sociedad, es que una inversión financiera que genere menos impacto negativo o más impacto positivo, quitando esa palabra impacto, pero en fondo intervención en comunidades, medio ambiente, etcétera, es mejor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en este continuo capital, si lo vemos así, yo creo que muchas organizaciones se han buscado posicionar en secciones del continuo capital donde no pertenecían realmente, ¿ya? Entonces, una empresa tradicional se posicionaba como ESG y le dijeron, oye, esto es greenwashing, ¿no es cierto? Un fondo que de repente era ESG se posicionaba como impacto, le dijeron, oye, esto no es impacto. Y se han dado cuenta que esa inconsecuencia le ha generado repercusiones negativas en el levantamiento de capital, en el fondo la marca, el branding de la empresa, etcétera. Yo creo que en la medida que las empresas se posicionen donde tienen que estar, van a ir a buscar a las personas que realmente quieren estar en esa sección, ¿ya? Porque efectivamente un fondo de energía, estos últimos par de años que han estado más complejos financieramente, claro, es más difícil levantar capital hoy en día, si que además hay más riesgo porque hay más impacto, ¿ya? Pero probablemente un fondo de educación necesita demostrar impacto porque, o si no, no tiene ningún sentido estar en donde dice estar, ¿ya? Entonces, así lo veo yo. Yo creo que hay que ser en el fondo consecuente desde las startups, desde los fondos, en posicionarse donde realmente están y no donde quieren o les gustaría estar. Reforzando un poquito la respuesta de Matías, yo creo que estamos en un continuo, no solamente en los capitales, sino que también en procesos culturales, digamos, de mayor apropiación, en cambios generales. O sea, estuvimos en los últimos días, bueno, en distintos foros, ha estado Otto Scharmer por acá, y no solamente porque lo haya dicho ahora, sobre esta visión ecosistémica de las distintas versiones, digamos, este modelo en que él plantea que hay una versión 1.0, 2.0, 3, 4.0 de distintos elementos. Y mirando cuál es el problema o la situación frente a la que estamos trabajando, también hay distintas herramientas que requieren mayor flexibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, en filantropía, de problemas que son conocidos y que tenemos soluciones conocidas, que se sabe cuáles son sus resultados, los mecanismos de inversión tradicionales funcionan. Y no hay para qué cambiarlos, no tenemos que hacer que sean de impacto la caridad de misa. No tiene por qué serlo, no es su fin. Pero cuando vamos a otros problemas mucho más complejos, donde requerimos una gran cantidad de actores participando, donde no tenemos claridad de las soluciones, si tomamos el lenguaje más de liderazgo adaptativo, que también es algo que promovemos bastante acá en la universidad, cuando no sabemos tampoco cuál es la solución, sí hay un espacio para otros elementos. Yo creo que esa crítica que mencionaba al principio muy brevemente de que el revuelo no se condice con la realidad, efectivamente nosotros no nos movemos como culturas solo en la vanguardia. Cuando algo está en la vanguardia, todos los otros elementos también están existiendo. Y si uno mira, no sé, en educación hoy día en Chile, tenemos sí, educación del siglo XXI, salas invertidas, etcétera, pero también hay lugares de Chile donde tenemos una educación de sociedad rural. Y esa es la que es relevante y pertinente. Entonces, reforzando lo que plantea Matías, tener claridad en los propósitos, en la intención y en la naturaleza del problema en el que se está abordando, nos ayuda a alinearnos no solamente la medición, los resultados, las soluciones, sino que también los mecanismos con que vamos trabajando. Ya estamos en tiempo, pero en el café
podemos seguir conversando. Les queremos dar las gracias a nuestros invitados, a Carolina, a Catalina, a Matías, por todo lo que hemos podido conversar hoy día. Gracias a todos ustedes por la participación, por las preguntas. Y bueno, esto va a quedar arriba en nuestra página, pueden volver a ello, las presentaciones, las revisiones, y esperamos poder seguir manteniendo la conversación durante el resto del año. Muchas gracias.